Discover the miraculous transformations of King Solomon, a divine journey of faith and redemption. In the 3rd year of Jehoiakim, king of Judah, King Solomon stood on the brink of a remarkable legacy, inheriting a kingdom blessed by God and marked by the revered lineage of his father David. The sun dipped low over Gibeon, a golden hue casting elongated shadows as the townsfolk completed their daily labors, their hearts alight with a mixture of hope and reverence. The air whispered of promise, a kingdom forged in faith and hemmed in by the glory of the Almighty. As twilight unfurled its velvet shroud, Solomon knew the weight of the throne rested heavily upon him. He strode forth to the high place of Gibeon, the sacred altar set amidst the hills that his people revered. There he prepared an offering, slaughtering many sheep and oxen, the scent of sacred smoke rising to pierce the heavens. It was in this hallowed moment, as flames danced in tribute, that the divine presence enveloped him like a warm embrace. "Ask what I shall give you," echoed the voice of God through the stillness of night, a divine invitation piercing the sacred silence. Solomon's heart swelled with humility, a flame ignited within him. He peered beyond the glimmer of power that lay before him, casting aside the lust for riches and dominance. Instead, he uttered the profound request: wisdom, a fervent desire to govern the people entrusted to him, reflecting the heart of his father. The Almighty delighted in this earnest plea, responding with a lavish gift: unparalleled wisdom, riches, honor, and peace, such as no king had before or would after. In that instant, Solomon was transformed from a mere prince to a sovereign of unmatched importance, a leader endowed with divine insight. As his reign began, the wisdom of Solomon captivated the hearts of the Israelites, spreading through the land like wildfire. But soon, the challenges of leadership arose, testing the very depth of his insight. One day, 2 women approached him, each with a claim on a single child. The air crackled with tension as they stood before the throne, hearts filled with anguish. Solomon, steeped in divine wisdom, devised a plan that bore testament to his remarkable insight. "Bring me a sword. Let us divide the child," he ordered, witnessing the truth unfold before his very eyes as one woman exclaimed to spare the child's life, revealing her maternal heart. A gasp swept through the crowd, and in that moment, the disparities of human nature were cast aside. Solomon's judgment established him as a just ruler in the hearts of many. His fame grew, spreading like the fragrance of incense across the kingdom, and all marveled at his ability to dispense justice with such grace. Yet, unbeknownst to him, a deeper shadow was beginning to cast over his spirit. The allure of foreign practices danced enticingly in the periphery, whispering temptations cloaked in beauty and the allure of distant lands. Unwise alliances took form, leading his heart astray from the faith that had once anchored him. The vibrant songs of worship that had resounded in the temple grew silent, a haunting echo of a fractured covenant. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments which biblical story has most impacted your faith journey. I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now, let's continue with what the Lord did next. Confronted with a new reality, Solomon gazed into the deepening night. His heart wrestled with the weight of temptation and the urgency of decision. Would he heed the silence of God? The echoes of his father's faith beckoned him toward restoration. In this critical juncture, the promise of redemption lingered within reach, inviting him to return to the roots of his faith, to rise above the shadows that threatened to eclipse the brilliant legacy he had been called to fulfill. What will Solomon choose?
As he stands poised to confront both the allure of his empire and the longing for his creator, the tapestry of his journey unfolds, entwining the themes of divine favor and human folly awaiting resolution. En la quietud de la noche, mientras las estrellas titilaban como testigos silenciosos, Solomon cayó de rodillas, su rostro tocando el polvo sagrado. El eco de la voz de Dios resonaba en su mente, un llamado que pesaba sobre su alma. Su reino le había dado todo, pero ¿a costa de qué? Un profundo anhelo de arrepentimiento brotó en su corazón. Aquí estaba, un rey venerado, revestido de sabiduría divina, enfrentando el abismo de una elección que podría alterar su destino. «¿Qué has hecho, oh rey?», susurraron los ecos de la historia de su padre, David, que había enfrentado su propia sombra. La herencia de David era grande, pero también lo era su carga. Si Solomon no vigilaba sus pasos, podría convertirse en un eco distante, un rey caer en la oscuridad, como aquellos que precedieron al pueblo de Dios. Fue entonces que su voz se elevó entre las llamas. «Señor, mis fallas son muchas, y mi corazón se ha desviado ante las tentaciones del mundo, pero clamo a ti, por sabiduría y retorno. Permíteme discernir entre el bien y el mal». Las palabras fluyeron como un río a su alrededor, llenas de poder y súplica. En respuesta, el silencio de la noche se sacudió y una brisa suave tocó su rostro. Un murmullo como de abrazos divinos resonó en sus oídos, instándolo a regresar a la fe de sus antepasados. La promesa de Dios le recordaba que, si volvía a Él, restauraría y fortalecería lo roto. El camino de la sabiduría es un camino recto, mientras que el desvío trae destrucción, le decía el susurro. Mientras el alba comenzaba a romper, buscando claridad sobre su corazón atribulado, Solomon se levantó. Su mirada se fijó en el templo que había erigido para el Señor. Sus manos habían construido un lugar de adoración, destinado a ser un faro de luz en la oscuridad. He de fortalecer mi dedicación al Altísimo. Promoveré la adoración pura y alejaré lo que contamina mi reino. Con cada día que pasaba, su determinación crecía. Convocó a su consejo, mostrándoles los caminos que había elegido, un llamado a la reforma, a la devoción absoluta. Sin embargo, los vientos del cambio no fueron recibidos sin resistencia. Entre sus consejeros había aquellos que anhelaban el camino más fácil, la alianza con naciones extranjeras y su adoración a dioses ajenos. Los corazones divididos colisionaron, creando una atmósfera de tensión y desafío. ¿Acaso no hemos visto las maravillas del Señor? ¿No es suficiente su amor y su gracia?, proclamó Solomon con fervor. Debemos ser un pueblo separado, consagrado a nuestro Dios. Aunque sus palabras encontraban eco en algunos, otros alzaron sus voces en oposición, temores arraigados de que lo que era ajeno podría ser una solución a sus ansiedades. El rey oró fervientemente, buscando la dirección de Dios en medio del clamor. Aquella noche, en la quietud de su alcoba, se encontró de nuevo en la presencia del Altísimo. «Has de elegir, Solomon. ¿Serás el rey que guarda mis caminos o permitirás que la atracción del oro y la apostasía te arrastren a la condenación?» La historia espera la respuesta. Cuando la luz del nuevo día iluminó su corazón, Solomon supo que su llamado era más grande que su orgullo. Debía desafiar los problemas del presente con el ejemplo de la fidelidad del pasado. Mientras su espíritu ardía en un ferviente deseo de redención, un pensamiento se dibujó en su mente, más fuerte que un solo acto. La restauración de mi pueblo comenzará en mi propio corazón. Los días difíciles están por venir, pero recuerda, oh Israel, que el Señor es leal a su pacto. Así se erguió el rey, solitario en su resolución, la historia de su reinado aún por escribirse en la luz del propósito divino. El camino hacia la redención se cernía ante él, lleno de pruebas y tribulación, pero también de esperanza. Un nuevo capítulo aguardaba el cumplimiento de la promesa de Dios, una promesa que resonaba a través del tiempo. El que confía en mí no será avergonzado. ¿Qué nuevas maravillas se despliegan en el horizonte de su reinado? En los días que siguieron, Solomon convocó a todo Israel. Con gran fervor declaró a su pueblo:
Escuchad, oh Israel, el Dios que nos ha elegido, el que nos ha traído de la tierra de Egipto, es un Dios celoso. No debo permitir que nuestras relaciones con los pueblos extranjeros perviertan nuestro corazón. Has de estar atentos, pues nuestras vidas son un reflejo de nuestra adoración. Los ancianos y líderes de las tribus se reunieron en el templo, donde el rey había erigido un altar de incienso. En la presencia de la congregación, él ofreció oro, inciensos y sacrificios, clamando a Dios en nombre de la nación. Señor de los ejércitos, mira tu pueblo, tu luz nos guiará, y en ti hemos puesto nuestra esperanza. Mientras sus palabras resonaban, una atmósfera de consagración interrumpió el aire. El pueblo se unió en oración, lo que hizo descender una nube densa. La gloria del Señor llenó el lugar. «Es su presencia», exclamaron los que estaban allí. Una maravilla, una señal de que su dedicación no había pasado desapercibida. Así confirmó Dios su pacto una vez más, recordando a Salomón que su camino recto sería observado por las generaciones. Sin embargo, en secreto, se alzaban murmullos de descontento entre aquellos que añoraban el camino de los ídolos. En Betel, algunos ofrecían culto a Baal, mientras que en los altos lugares se ofrecían sacrificios a Astarot. La devoción a nuestros dioses no puede ser ignorada, decían algunos líderes. Debemos buscar la paz con las naciones a nuestro alrededor. Al oír tales palabras, el corazón de Salomón se apretó. Recordó la advertencia del Altísimo. No habrás de seguir a otros dioses ni los adorarás. Entonces, sobrecogido por la angustia de su misión, el rey conoció el peso de su responsabilidad. «Oh Yahvé», clamó en su interior, «guía mi mano y da fortaleza a mi corazón». Una noche, mientras Salomón se retiraba, sintió una voz suave a sus espaldas. «Salomón». Era un ángel del Señor, visible solo a él. «Esta noche tu corazón será probado. Aquel que siembra vientos cosechará tempestades, pero aún hay tiempo para volver a los senderos de la justicia». Con esa advertencia, su mente fue asaltada por imágenes de su padre, David, y de los errores de generaciones pasadas. ¡Cuánto dolor habían traído! Se dio cuenta de que sin la gracia de Dios, su reinado podría sucumbir al mismo destino de los que le antecedieron. Fue en ese momento que el rey, lleno de fervor, decidió realizar un viaje por todo Israel, desde Dan hasta Beerseba. «Venid, oh pueblo», proclamó durante su travesía. «Es hora de regresar a la adoración del Dios verdadero. Es hora de renegar del pecado y de los ídolos que nos han dividido». Su voz resonaba como un clamor profético, y muchos respondieron. Se levantaron, buscando a Yahvé con corazones sinceros. En el norte encontró a los que vagaban, clamando por respuestas. En el sureste, los afligidos por sus errores caían de rodillas, reconociendo su desvío. Y así, mientras el rey anunciaba la verdad, un despertar comenzó a brotar a través de la tierra. Pero la sombra de resistencia asomaba. En lo profundo de su consejo, aquellos que abogaban por alianzas con naciones paganas se preparaban para desmantelar sus esfuerzos. ¿Por qué renunciar a las redes que nos dan poder cuando la fuerza está en la mercadería y no en la devoción?, discutieron en secreto. El eco de sus palabras llenaba el aire. Salomón sintió la presión apremiante del conflicto. En su corazón sabía que la cruzada por la fe requeriría más que palabras, requeriría acción. Comenzaría entonces a llamar a aquellos que se habían desviado, para restaurar la adoración al único Dios verdadero. Y así el rey se arrodilló de nuevo buscando la dirección divina, y recordó la promesa que Dios había hecho a David. «Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí». Pero, sin embargo, una pregunta se posó en su espíritu. ¿Sería suficiente su arrepentimiento ante las tempestades que se avecinaban? Las certezas y las dudas se entrelazaban mientras la historia de Colombia estaba escribiéndose, y el cielo parecía sostener la respiración. «El propósito de Dios en mí no ha terminado», murmuró en la soledad de su habitación. Y así los cielos respondieron y una nueva revelación sería desatada. Lo que está por venir transformará a todo un pueblo, pero el sacrificio del rey será la clave. La historia de Salomón no solo es un relato de reyes, sino un camino a un futuro divino revelador.
En medio de la angustia y el clamor del pueblo, Salomón continuó su viaje hacia las aldeas y ciudades, llevando consigo la luz del Altísimo. Las palabras de su proclamación resonaban por las montañas y los valles, y muchos se unían a su causa, anhelando un renacer espiritual. «Reuníos, oh Israel, y restaurad el altar de nuestro Dios», exclamó, su voz vibrante como un cuerno que llama a la batalla. Mientras tanto, en el corazón del consejo, la conspiración oscurecía los caminos del rey. Los líderes descontentos, que despreciaban su fervor, tramaban su camino hacia la influencia. Este hombre, Salomón, se aferrará a sus ideales. Es nuestra oportunidad de despojarnos de su gobierno y ofrecer a la nación lo que realmente desea: tranquilidad y oportunidades a expensas de nuestra verdadera adoración, murmuraban entre ellos. Un día, mientras Salomón estaba en medio de una asamblea en Hebrón, un anciano se levantó entre la multitud. «Rey Salomón», gritó, «hemos escuchado tus palabras y anhelamos volver. Pero, ¿qué haremos con aquellos que siguen a Baal y Astarot? Envíalos lejos o se alzarán como un gran muro entre nosotros y nuestro Dios». El rey sintió un creciente peso sobre sus hombros al oír las palabras del anciano. «Este es un tiempo de decisión», pensó, «y está en mis manos guiar a este pueblo a la libertad del yugo de la idolatría». Así, en su corazón, decidió que la purificación de Israel requeriría no solo arrepentimiento, sino sacrificio. Después de días de oración, Salomón se retiró al monte donde su padre David había ofrecido sacrificios a Yahvé. Allí, en la soledad, hizo un voto al Señor. «Si me das la fortaleza para guiar a tu pueblo hacia el arrepentimiento, yo sacrificaré mis posesiones más preciadas, incluso si lo que mi corazón más ama debe ser entregado». La noche siguiente, Salomón, lleno de fervor, ordenó que se prepararan corderos y torres en cada ciudad donde la adoración fue menospreciada. «Que se ofrezcan sacrificios a Yahvé», proclamó, su voz resonando tanto en el corazón de los justos como en los ídolos de los impíos. El sol nacía, y las llamas de los sacrificios se elevaban hacia el cielo, llenando el aire con el aroma del arrepentimiento y el anhelo de redención. El pueblo de Israel, con lágrimas en los ojos y gozo en el corazón, se unió en un solo espíritu de adoración. «Grandes son las obras de Yahvé», clamaban, «Él es digno de nuestra alabanza». Sin embargo, entre las sombras, aquellos que se opusieron al rey no se detendrían tan fácilmente. Se preparaban para buscar alianzas con las naciones vecinas, prometiendo seguridad y riquezas a cambio de la adoración a dioses extranjeros. «La fuerza está en la política», insistían, convencidos de que los beneficios mundanos superarían el llamado divino. Pero en su soledad, Salomón sintió la intervención divina. Una noche, nuevamente el ángel del Señor se apareció ante él. «No temas, Salomón, el mismo Dios que entregó tu reino a tu padre te sostiene. Las alianzas de los hombres caerán como hojas secas ante el viento. Recuerda que en la debilidad es donde Él se muestra fuerte». Rejuvenecido, Salomón se interpuso nuevamente entre su pueblo y el espíritu de insubordinación. Con su voz firme, reunió a todos frente al templo, donde las ofrendas aún humeaban. «Oh Israel, ¿dónde está tu corazón? ¿Está esperando un rey terrenal o un Dios eterno? Si es el Señor tu Dios a quien buscas, dígalo con fuerza, y su brazo se extenderá sobre vosotros como un baluarte». Así, una proclama resonó a través del pueblo, y la tierra rugió como un volcán a punto de despertar, mientras las olas de la fe comenzaban a romper las ataduras de la desesperación. Pero en el trasfondo, el eco de los planes de los enemigos de Salomón crecía. Y de repente, asombro llenó el aire, porque la voz del cielo resonó una vez más en el corazón del rey. «Lo que has emprendido es solo el comienzo. La verdadera transformación vendrá de una palabra que sellará tu destino: sacrificio. En él hallarás la clave de mi gran plan». La historia de Salomón se entrelazaba con el futuro de un pueblo,
y aunque el sacrificio se vislumbraba doloroso, Dios estaba a punto de liberar bendiciones que jamás habían sido imaginadas. Y aconteció que después de los días de sacrificios y clamores, el corazón de Salomón se inflamó en fervor. Aquellos que habían visto el fuego de sus acciones ahora ansiaban más. ¿Cómo podemos avanzar, oh rey?, preguntaban, esperando su liderazgo. ¿Qué pasará con la influencia de aquellos que se alzan en contra de Yahvé? Salomón, consciente del poder divino, levantó sus ojos hacia el cielo y clamó: Padre eterno, guíame con tu sabiduría, porque ante mí hay obstáculos que parecen insalvables. En este pueblo hay tanto deseo de volverse, pero también hay enemigos posicionados para devorar lo que construimos. En su noche de oración, una visión más clara se presentó ante él. Un día de proclamación, un día de reunión de todos los pueblos de Israel. Llevaré el mensaje de unidad y restauración al corazón de cada tribu. Haremos un pacto renovado con el Altísimo. Así, en su convocatoria, Salomón envió mensajeros a direcciones lejanas, pidiendo a cada cabeza de familia que se reuniera en Jerusalén, en el lugar donde su padre había edificado un altar para el nombre del Señor. Venid, oh Israel, y entonemos juntos la canción del cielo, decía el mensaje. Los días transcurrieron, y con cada amanecer el pueblo comenzó a congregarse. Las caravanas se deslizaban como ríos de esperanza hacia la capital. Hombres, mujeres y niños, todos llevando ofrendas. Algunos traían cestas llenas de frutos, otros animales puros para el sacrificio. En sus corazones, cada uno cargaba un anhelo profundo de redención. Era un espectáculo de unidad. La comunidad resplandecía en un propósito renovado. El día de la reunión llegó, y el pueblo se estaba congregando en torno al templo, donde la señal de Yahvé había sido establecida. Salomón, en su vestido real, se erguía sobre el altar, iluminado por el sol. Con su voz llena de determinación habló: Hermanos de Israel, hoy es el día que ha hecho el Señor. Hoy no solo nos reunimos para ofrecer sacrificios, sino para ofrecer nuestras vidas como un acto de devoción. Que nuestra adoración sea un perfume fragante ante su trono. Así, las melodías comenzaron a estallar en la atmósfera, ecos de cantos penetraban por los cielos. La música y la oración se entrelazaron, mientras el pueblo se arrodillaba buscando a Dios con todo su ser. Devuélvenos, oh Señor, la gloria de nuestro hogar, libéranos de las cadenas de la idolatría, clamaban al unísono. En el clamor de su unidad, el cielo se estremeció, y una luz brillante descendió desde lo alto. El ángel del Señor una vez más se presentó, la voz resonando como un trueno. Yahvé ha oído el grito de su pueblo. Este día, el sacrificio que ofrecéis se elevará como un estandarte ante mí. En este acto de fe, conoceré a los corazones de los hombres y a las intenciones de sus espíritus. El pueblo sintió una ola de reverencia, un destello de esperanza llenando el aire. El ángel, en su mensaje, les recordaba: la transformación verdadera no es solo en los rituales, sino en la entrega sincera de cada corazón. Preparad pues vuestros corazones para recibir el nuevo pacto que el Altísimo ha de establecer. Mientras la multitud se mantenía en fervor, la sombra de los adversarios de Salomón se cernía sobre su reino. Los líderes descontentos conjuraban en la penumbra, ansiosos por derribar la obra de Dios. Utilizaremos el desorden entre ellos a nuestro favor, susurraban, creyendo que su plan podría desviar el propósito divino. Y el rey, en su fervor, sabía que un nuevo desafío se aproximaba. Las alianzas de los pueblos enemigos se aproximaban cual tempestad. Pero, en su corazón resonaba la certeza: la verdad y la adulación a Yahvé prevalecerán por encima de todo obstáculo. Así, terminó el día de la proclamación, pero no sin dejar a los corazones al borde de una nueva intervención divina. La historia de Salomón se adentraba en una nueva dimensión, y el sacrificio se hacía eco de un propósito mayor, pues el tiempo había llegado. ¿Podrá nuestro Dios hacer más de lo que hemos imaginado?, se preguntaban en su interior, mientras el cielo abría la puerta a la sorpresa de Dios. Y sucedió que, al caer la noche, Salomón se retiró a su palacio, donde el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros.
Allí, en la soledad, comenzó a meditar en lo que el ángel había dicho. La entrega sincera de cada corazón resonaba en su interior. Clamó nuevamente a Dios, rogando por entendimiento, y al hacerlo, una sabiduría sin igual lo inundó. Señor, no solo anhelo la prosperidad de Israel, sino la pureza de su adoración. Fortaléceme para guiar a esta nación, no solo con palabras, sino con acciones firmes, dijo Solomón, su voz cargada de pasión. Mientras se levantaba, el viento sopló suavemente, tal como los antiguos profetas habían experimentado. En su corazón pensó, quizás es el tiempo de confrontar a aquellos que se oponen a tu voluntad. Fue entonces cuando recibió una revelación. Reúne a los más fuertes y piadosos y prepara a tu pueblo para la batalla, no solo física, sino espiritual. Al día siguiente, Solomón envió a llamar a los valientes de Israel, hombres y mujeres de fe que habían permanecido firmes a lo largo de las adversidades. Venid a mí, guerreros de Yahvé, porque el tiempo ha llegado para levantar una muralla de oración y unidad. Combatiremos no solo en lo físico, sino en el ámbito espiritual. Fortalezcamos nuestra alabanza y proclamemos la grandeza de nuestro Dios. Los líderes, al principio sorprendidos por su osadía, pronto se sintieron inspirados, y cuando se reunieron en el templo, sus voces se unieron en oración, clamor y adoración. Yahvé, gran Rey, escucha nuestra súplica. En ti confiamos, fortalece nuestro espíritu y guía nuestras manos, clamaban mientras la música llenaba el aire. Al concluir esta jornada de fervor, una nube comenzó a descender, un símbolo de la presencia de Dios entre ellos. La atmósfera se tornó pesada con la gloria divina, y en medio del fuego de la adoración, sollozos de penitencia y alabanzas se elevaron hasta el cielo. Contigo, oh Dios, seremos invulnerables, gritaban con fervor. Sin embargo, mientras en Jerusalén se preparaban para la batalla espiritual, los adversarios de Solomón se movían en la oscuridad, tramando sus maquinaciones. Este fervor será efímero, decían entre ellos. Podemos empezar la discordia, sembrar la duda en los corazones de aquellos que son menos firmes. Los filisteos, moabitas y edomitas, observando desde una distancia segura, plantaron semillas de incertidumbre. En los confines del desierto, sus líderes se habían reunido bajo una sola bandera, determinada a sembrar confusión dentro de la nación a través de engaños y falsas promesas. Solomón, consagrado a la voluntad divina, sintió el peso del desafío que se avecinaba. ¿Cómo defenderé a mi pueblo de estos engaños?, murmuró. En su angustia, buscó la dirección de Dios y fue respondido en forma de un susurro en el silencio. La verdad es tu arma. Ve a las tribus, proclama que la alabanza y la unidad disipan la oscuridad. Lleva el estandarte de mi palabra a cada rincón e invítalos a mantener el pacto. Al día siguiente, Solomón se levantó decidido. Armada con la verdad y la oración, envió mensajeros a cada tribu, instándolos a recordar la fidelidad de su Dios y la importancia de permanecer unidos. ¿Quién se atreverá a separarnos de la gloria de Yahvé?, proclamó. Mientras los mensajeros salían por las sendas, las nubes de la batalla espiritual se remolinaban, y en el corazón del rey palpitaba una chispa de esperanza. En nuestra unión encontraremos la fuerza para resistir. Y aunque la oposición se intensifique, el propósito de nuestro Dios prevalecerá, pensaba. Pero en las sombras, el susurro de la incertidumbre amenazaba con filtrarse en los corazones. ¿Qué harán, oh Israel, cuando la tormenta finalmente llegue?, resonaba en sus pensamientos. Así, el momento de la verdad se acercaba y el pueblo de Israel se encontrábamos en la encrucijada de su fe. Tendrían que decidir, ¿confiarían en la fidelidad de Dios o permitirían que los vientos de la duda los arrastraran? La historia de Solomón estaba en marcha, y la revelación del plan divino estaba a la vuelta de cada oración, aguardando ser descubierta. Y aconteció que mientras Solomón se preparaba para enviar a sus mensajeros, una sombra de inquietud cubría el corazón de la gente. En cada tribu, algunos comenzaron a murmurar palabras de desconfianza, cuestionando la fortaleza de su rey y la dirección de su Dios.
Sin embargo, Solomón, guiado por el Espíritu, se dirigió hacia el monte de Sión, donde erguía su voz en clamor a Yahvé. Oh Dios de Israel, tu pueblo aguarda con expectativa, mas los vientos de la duda soplan en sus corazones. Dales visión, Señor, para que puedan discernir la verdad entre las sombras del engaño, suplicó en ferviente oración. Mientras él oraba, una nube oscura emergía del horizonte, presagio de la tempestad que se avecinaba. Los mensajeros cruzaban las llanuras llevando el mensaje de unidad, pero algunos solo podían ver la presión que los rodeaba. ¿Puede Yahvé salvarnos de esto?, se preguntaban. No obstante, la voz del rey resuena con el eco de la fe. Y Solomón, al llegar al pueblo, encontró a la gente reunida en la plaza central. Levantando su vara, habló con fervor. ¿No es acaso el Señor quien nos ha dirigido hasta aquí? No temáis, la batalla no es nuestra, sino de Yahvé. Cuando enfrentemos al enemigo, recordad, nuestras manos están sujetadas en la oración y nuestra boca está llena de alabanza. Al escuchar las palabras del rey, los corazones comenzaron a calmarse, y algunos fueron tocados con un nuevo ánimo. A su lado marcharemos, respondieron con un clamor unificado. Aquel día decidieron levantar un altar en el centro del pueblo, un símbolo de su devoción y unidad. Ofrecieron holocaustos y sacrificaros como un clamor de invocación a la presencia de Dios. Dios de nuestros padres, escucha nuestra súplica. En ti confiamos, y en tu fidelidad nos apoyamos, resonaba su clamor mientras el humo ascendía hacia el cielo. Al caer la noche, una paz sobrenatural descendió sobre ellos. Los líderes y el pueblo sintieron la presencia del Altísimo en medio de su adoración. Pero en el silencio de la noche, mientras la atmósfera de adoración llenaba el aire, los adversarios estaban reunidos en consejo, preparándose para desatar confusión. ¿Cómo podemos fracturar su unidad? Debemos sembrar discordia entre ellos, maquinaban, mientras el eco de la fe del pueblo de Israel resonaba en el fondo. Y fue en ese momento que la voz de Dios se hizo escuchar una vez más. A través de un profeta enviado por el rey, las palabras de advertencia y esperanza se proclamaron. Así dice el Señor, no temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Fortaleceré a mis guerreros y los guiaré en la batalla. Vuestra unidad será la llave que abrirá las puertas de la victoria. Así comenzó la nueva era de preparación, donde cada israelita se armó de alabanza y firmeza en su fe. La noticia de su unidad y de la promesa de Dios comenzó a difundirse, y el pueblo encontró aliento en la veracidad de sus palabras. Solomón instruyó a sus hombres a permanecer en constante oración, en un clamor a Dios para proteger su hogar y su nación de los engaños del adversario. En su corazón había un rayo de esperanza, pero también un profundo conocimiento de que la batalla espiritual sería intensa. La victoria, oh pueblo mío, está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, dijo Solomón. Pero en las profundidades de su ser, una inquietud persistía. ¿Con qué poder vendrá la respuesta de Dios para nosotros? La tormenta de la prueba puede ser grande, y el enemigo no se detendrá. Así, mientras el pueblo se preparaba, el tiempo de la manifestación de la gloria de Dios se acercaba, pero la pregunta que aún flotaba en el aire era, ¿qué misterioso propósito está desplegando el Señor en esta batalla que aún no vemos? Y sucedió que al amanecer, la bruma que cubría el horizonte comenzó a disiparse, revelando el esplendor del sol naciente. Solomón, al ver la luz resplandeciente, sintió en su espíritu una certeza renovada. Se acercó al altar en el centro del pueblo, donde el humo de las ofrendas aún ascendía, y proclamó, «Hoy el Señor se manifestará en medio de nosotros. Él es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Levantemos nuestros ojos al cielo, y nuestros corazones estarán en unión». Mientras tanto, en el consejo de los adversarios, los murmullos de duda crecían. ¿Quién es este rey que se atreve a invocar el nombre de su Dios? ¿Acaso Yahvé responderá a su clamor? Se preguntaban, temerosos de la unidad que se hacía palpable entre el pueblo de Israel.
El día continuó y los israelitas con corazones fervorosos se prepararon para la batalla no con armas de guerra, sino con alabanzas. Se unieron en coro, entonando himnos de gloria. Alabad a Yahvé, porque su misericordia es eterna, su verdad permanece de generación en generación. En el momento más álgido de su adoración, el cielo se abrió y el viento sopló con fuerza, trayendo consigo un mensaje divino. Una voz resonó en el aire, como un trueno. He aquí, yo enviaré a mis ángeles delante de vosotros. La victoria es del pueblo que confía en mí. Los corazones de los hombres temerosos se convirtieron en corazones valientes al escuchar el mensaje celestial. Cobraremos fuerzas y juntos veremos la mano de Dios, exclamaron algunos, mientras que otros comenzaron a alzar las manos en adoración, sintiendo la palpable presencia del Altísimo. Cuando se acercaba la hora de confrontar a sus enemigos, Solomón reunió a su ejército y dijo: «No debemos temer, pues el Señor de los ejércitos está con nosotros. Hoy lucharemos no con espadas carnal, sino con la fe que nos une. Preparemos nuestros corazones y nuestras voces para adorar a nuestro Dios, porque así dice el Señor, vuestra alabanza será la herramienta de vuestra salvación». Los soldados, armados de fe, fueron organizándose en círculos, cada batallón unido por un solo propósito: glorificar a su Dios. En lugar de preparar flechas y lanzas, se ajustaron los instrumentos de alabanzas. Uno tocó la trompeta, y ante su sonido, otros se unieron en un clamor que resonó como un estruendo poderoso. «Yahvé, salva a tu pueblo, ven en nuestra ayuda, oh Altísimo». Al aproximarse los enemigos, su confusión se hacía evidente. «¿Qué es esto? ¿Temen a su Dios con sector de adoradores?», murmuraron, incapaces de comprender la estrategia basada en la adoración. Y en ese momento decisivo, Dios intervino. Envió un gran estruendo desde los cielos, y los ejércitos enemigos comenzaron a mirar entre ellos con ojos de pánico. Tan grande fue el temor que se volcaron unos contra otros, olvidando el motivo de su venida contra Israel. «Es el poder del Dios de Jacob», gritaron algunos, mientras la incertidumbre carcomía la confianza de los adversarios. Así, en medio del caos, el pueblo de Israel continuó con inquebrantable fe, sin levantar su espada, sino toda su alabanza. La victoria llegó en el momento menos esperado, y el pueblo de Israel, guiado por Solomón, celebró con corazones agradecidos. Pero el rey sabía que esta solo era una manifestación del poder divino. En su corazón anidaba una pregunta profunda: ¿qué otro propósito trae el Señor en esta victoria que aún no hemos vislumbrado? Una sombra de expectación cubría sus pensamientos. La gloria de Dios se había manifestado, pero el eco de un importante llamamiento seguía resonando en su interior, revelando que la obra de Dios en su pueblo apenas comenzaba. A la mañana siguiente, tras un silencio lleno de reverencia, el pueblo de Israel se reunió nuevamente en el centro del pueblo, donde el eco de sus alabanzas aún resonaba en el aire. Solomón se puso de pie sobre el altar, su rostro iluminado por el sol naciente, y habló con el fervor de un profeta. «Así dice el Señor, no solo os he dado la victoria en la batalla, sino que también formaré un nuevo pacto con vosotros. Vuestros corazones serán transformados, y seréis un pueblo destinado a ser luz para las naciones». Los ojos del pueblo brillaron de emoción, y murmuraron palabras de asombro. Su rey hablaba con el poder de un mensajero divino. La promesa de transformación palpitaba en el suelo bajo sus pies, y en las colinas que rodeaban su hogar. «¿Cómo será eso, oh rey?», preguntó Eliab, uno de sus consejeros. «¿Qué más quiere hacer el Señor con nosotros?». Solomón levantó su mano y dijo: «El Señor ha visto nuestra lucha y nuestro clamor. Él transforma la tristeza en alegría y la opresión en libertad. Está preparando corazones nuevos y espíritus renovados que cumplirán su voluntad. Él está levantando una generación que conocerá su nombre, y yo seré su siervo en esta obra». Mientras Solomón hablaba, el viento sopló de nuevo, trayendo consigo un aroma fresco de tierra y lluvia.
El pueblo sintió que la presencia del Altísimo envolvía su reunión. Algunos comenzaron a llorar, sintiendo el peso de sus pecados y la esperanza de un futuro redentor. «Nosotros seremos el pueblo de Dios», exclamó una anciana, levantando sus manos hacia el cielo. «Su gloria llenará la tierra como las aguas cubren el mar». Habacuc 2:14. Pero en las sombras, los adversarios de Israel no habían permanecido inactivos. «Este rey habla como un profeta, pero sabemos que su Dios no es más que un ídolo», decía Zoar, líder de los enemigos. «Debemos unir nuestras fuerzas y atacar nuevamente. No podemos permitir que la fe de su pueblo los haga más fuertes». Mientras así conspiraban, Solomón y su pueblo no dejaban de orar y alabar. Cada día se reunían más fervientemente, con sus voces elevadas como un solo cuerpo que buscaba la dirección divina. Su adoración se convirtió en un canto de esperanza. «Yahvé, tú eres nuestra salvación, ven y renueva nuestro espíritu». Y así prolongaron sus días en unidad y alabanza, buscando la aparición del Señor en su comunidad. Entonces, en la noche de un día de adoración, un fulgor de luz iluminó el templo. Una voz resplandeció en medio del canto y el asombro. «He aquí, el tiempo ha llegado para levantar un reino eterno. Los que en mí confían no serán avergonzados». Los ojos de Solomón se abrieron ampliamente y comprendió la magnitud de la revelación. «¿Qué significa esto, Señor?», clamó con su corazón palpitante. En su interior, una promesa de grandeza resonó, trayendo consigo la certeza de lo que estaba por venir. El pueblo, al verlo alzar la mirada, comprendió que había algo más allá de la victoria que habían celebrado. «El Señor está preparando un camino», susurraron unos a otros, «un camino que nos llevará más allá de lo que nuestras mentes pueden concebir». Y en su espíritu, Solomón sabía que había de cumplirse un pacto que no solo los traería a la salvación física, sino a una restauración espiritual que resonaría en los corazones de las generaciones. Pero, en la profundidad de su ser, una pregunta palpitaba en su mente. ¿Qué más planes tiene el Señor para su pueblo? La inquietud creció y la expectación de la soberanía de Dios vibraba con un nuevo sentido. En los días que siguieron, la gloria del Señor se manifestó con poder sobre el pueblo de Israel. Solomón, comprometido con la renovación de su reino y la restauración espiritual de su pueblo, continuó llamando a sus hombres y mujeres a unificar sus corazones en adoración y a vivir la promesa de Dios con fervor. La voz del rey se alzó en el templo, donde el incienso de las oraciones ascendía al cielo. «Escuchad, oh Israel, ¿no es el Señor quien pelea por nosotros? La unidad en su nombre es nuestra fuerza y la adoración es nuestra arma». Así se levantaron los corazones de los israelitas, anhelantes de vivir en la luz de la presencia de Yahvé. Las familias, las tribus, todos comenzaron a ofrendar no solo sus sacrificios, sino sus corazones, una entrega sincera que regeneró la esperanza. El eco de las alabanzas resonaba entre las montañas, y el pueblo se reunía en el templo para ofrecer un canto de alabanza, sintiendo la gloria que descendía como un río. «Yahvé es nuestro refugio y fortaleza, en él hallaremos salvación», proclamaban, mientras las lágrimas de alegría caían por sus mejillas, simbolizando no solo arrepentimiento, sino una renovada alegría al saber que el Altísimo estaba en su medio. Los jóvenes danzaban, los ancianos cantaban, y todo estaba lleno de un gozo genuino, testificando el cambio que Dios estaba realizando. Sin embargo, en las sombras aún aguardaban enemigos, dispuestos a frustrar el avance y el brillo de la luz. Se reagrupaban, planeando cómo desestabilizar el espíritu de Israel, intentando sembrar desconfianza y temor en el pueblo. «Las palabras de Solomón se desvanecerán», murmuraban entre ellos, «la adoración no puede sostener una nación». En el corazón de Solomón no había olvidado las advertencias. En una noche de contemplación, mientras miraba las estrellas, se arrodilló y clamó a Dios. «Señor, tu fidelidad ha sido grande, y anhelo que el pueblo permanezca firme en su fe. Sin embargo, alzo mi voz por aquellos que aún dudan, por aquellos que cederán ante el engaño. Protégelo, Señor». Y mientras oraba, el cielo se tornó brillante, y la respuesta del Señor resonó en su alma.
Escribe un pacto, Solomon. Escribe un recordatorio que vincule cada corazón a mi promesa. Utiliza el sacrificio no solo como rito, sino como símbolo de entrega y deseo de unidad. La adoración. Solomon, con renovada determinación, convocó a todo Israel para una solemne ceremonia, donde la fe y el compromiso se reafirmarían en una escritura sagrada. En la inmensa congregación, levantó un libro donde plasmaría las leyes de Jehová y los principios de adoración verdadera, atando los corazones de su pueblo a la eternidad de Dios. Hoy, entre nosotros, reafirmamos nuestra creencia: seremos un pueblo separado, consagrado a Yahvé. Su camino será nuestro camino, y su adoración nuestra vida. Proclamó Solomon a las multitudes que escuchaban con atención, la fe resplandeciendo en sus rostros. Las familias levantaron sus manos como un solo cuerpo, y junto al rey firmaron su compromiso a vivir en la luz y la dirección de Dios. Así, el altar del templo se convirtió en lugar de sacrificio y de promesas renovadas. Mientras se ofrecían corderos y palomas, una nube de gloria descendía, sellando el pacto con una palpable percepción de su presencia. «Verdaderamente, Yahvé está con nosotros», exclamó uno de los ancianos, mientras un murmullo de amparo envolvía al pueblo. «Convencidos estamos de que si buscamos a Dios con sinceridad de corazón, Él asegurará nuestra tierra bajo su liderazgo», decía Solomon, y la multitud resonó con améns y gritos de júbilo, reafirmando su dedicación a la adoración. Los días transcurrieron, y aun cuando surgían desafíos, el pueblo permaneció unido en la fe. Veían la protección divina y la mano de Dios en sus vidas, y la memoria de su historia reciente era un recordatorio constante de su fidelidad. La resistencia entre los adversarios, aunque astuta, no podía quebrantar el ardiente fervor de adoración que unía a Israel. Entonces, en el amanecer de un nuevo día, la palabra del rey fue conocida por toda la tierra. Nuestro Dios no ha desviado su mirada. Al contrario, los cielos se abren para traer justicia sobre los ídolos. La victoria de Yahvé es también nuestra victoria. Solomon continuó su legado, abogando por un pueblo que adorara al único Dios verdadero, y sus esfuerzos trajeron paz. Las naciones semblantes comenzaron a interesarse en el poder de su unidad y adoración, que aún los enemigos se sentían atraídos por la luz que brotaba de Israel. Y así, la historia prosiguió en el gran plan de Dios, revelando cómo el sacrificio del rey y la adoración del pueblo se entrelazaron con la redención del mundo. Así se selló el pacto en el corazón de Solomon y en el alma del pueblo. Los sacrificios anteriores eran ahora pasos hacia un futuro marcado por la luz del Altísimo. Se dieron cuenta que no solo eran una nación, eran su herencia, estableciéndose firmes como una ciudad encima de un monte, que no se puede ocultar. Y solían recordar que la alabanza, cuando nace de corazones verdaderos y entregados, tiene el poder no solo de transformar vidas individuales, sino de garantizar el destino de naciones enteras. Si estás inspirado en esta historia de transformación y liberación, ahora es el momento de actuar. No dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas que impactan vidas y corazones. Dale me gusta ahora si has sentido la verdad de Dios resonar en ti. Comenta cómo esta narrativa tocó tu fe y compártele a al menos 5 amigos que necesiten escuchar las buenas nuevas de Cristo. Este es el momento de ayudar a difundir la verdad bíblica. No esperes ni un segundo más para compartir este poderoso testimonio con el mundo.